Imagina un lugar donde el silencio es tan profundo que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón. Un bosque tan denso que la luz apenas penetra entre sus árboles, donde las brújulas pierden el norte y los teléfonos móviles dejan de funcionar. Un mar de árboles a los pies del majestuoso monte Fuji, donde la belleza natural se mezcla con una oscuridad que ha atraído a miles de almas perdidas durante décadas. Bienvenidos a Aokigahara, conocido en todo el mundo como el bosque del suicidio. Este no es un vídeo más sobre lugares misteriosos. Lo que estás a punto de descubrir te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y la frontera invisible entre ambas. Te voy a contar historias que nunca antes has escuchado, testimonios de quienes patrullan este bosque día y noche buscando salvar vidas, y los secretos que se esconden entre sus árboles milenarios. Pero aquí está la parte que no te puedes perder. Hacia el final de este vídeo te revelaré algo que las autoridades japonesas mantuvieron oculto durante años, algo que cambiará por completo tu percepción sobre este lugar. Así que te pido un favor, no te vayas. Quédate hasta el final, porque cada minuto de esta historia te acercará más a comprender uno de los fenómenos más perturbadores y al mismo tiempo más humanos de nuestro tiempo. Y si este tipo de contenido te atrapa tanto como a mí, suscríbete al canal y activa la campanita, porque tenemos muchas más historias oscuras por explorar juntos. Ahora sí, adentrémonos en el mar de árboles. Te advierto que algunos nunca salieron de él. Introducción: a 150 kilómetros al oeste de Tokio, en la prefectura de Yamanashi, se extiende un bosque de 35 kilómetros cuadrados que parece sacado de otro mundo. Aokigahara, que literalmente significa llanura de árboles azules, recibe también el nombre de Hukai, el mar de árboles. Y cuando lo ves desde arriba, entiendes perfectamente por qué. Las copas de los árboles se mecen con el viento creando ondas que recuerdan al océano, un océano verde y espeso que se extiende hasta donde alcanza la vista. Pero este no es un bosque ordinario. Su belleza esconde un origen violento que se remonta más de 1000 años atrás. En el año 864 de nuestra era, el monte Fuji, esa montaña sagrada que todos reconocemos por su cono perfecto cubierto de nieve, despertó con una furia devastadora. La erupción Hogan, como se le conoce en los registros históricos japoneses, no fue una simple explosión volcánica. Fue un evento catastrófico que cambió por completo el paisaje de la región. Durante más de 10 días, el volcán escupió lava ardiente por su flanco noroeste. Los registros antiguos hablan de rocas cayendo del cielo como lluvia, de familias enteras huyendo aterrorizadas mientras ríos de fuego consumían todo a su paso. La lava fluyó implacable hacia el norte, devorando aldeas, campos de cultivo y un enorme lago llamado Senoumi. Cuando finalmente la erupción cesó y la tierra se enfrió, el paisaje había sido transformado para siempre. El lago Senoumi había desaparecido, dividido en 3 cuerpos de agua más pequeños que hoy conocemos como los lagos Motosu, Shoji y Sai. Y sobre 32 kilómetros cuadrados de lava solidificada comenzó a crecer algo extraordinario. Durante los siguientes 1000 años, la vida se abrió paso sobre ese campo de roca volcánica. Primero llegaron los musgos, luego los helechos, después pequeños arbustos y finalmente los árboles. Cipreses hinoki, abetos y hayas se enraizaron en las grietas de la lava endurecida, creando un ecosistema único en el mundo. Pero había algo diferente en este bosque. La roca volcánica bajo sus raíces contenía concentraciones extremadamente altas de hierro magnético, lo que creaba anomalías en los campos magnéticos. Las raíces de los árboles, sin poder penetrar profundamente en la roca sólida, se extendían horizontalmente sobre la superficie como serpientes gigantes, entrelazándose unas con otras, hasta formar una red casi imposible de atravesar. Y luego estaba el silencio. Un silencio tan absoluto que resulta perturbador. Los árboles crecen tan juntos que el viento no puede pasar entre ellos. La densa vegetación absorbe los sonidos como una esponja. Caminar por Aokigahara es como entrar en una cámara de aislamiento acústico natural. Muchos visitantes describen la sensación de que incluso sus propios pasos suenan amortiguados, como si el bosque se tragara cada ruido antes de que pudiera propagarse. Esta cualidad única hizo que Aokigahara se ganara una reputación misteriosa desde tiempos antiguos. Los lugareños evitaban adentrarse demasiado en el bosque, contaban historias sobre espíritus malignos que habitaban entre los árboles, sobre viajeros que entraban y nunca regresaban, sobre voces que susurraban en la oscuridad. Pero estas leyendas eran solo el comienzo de una historia mucho más oscura. El peso de la historia. Para entender por qué Aokigahara se convirtió en lo que es hoy, necesitamos viajar aún más atrás en el tiempo, a una época donde la supervivencia era el único imperativo que importaba. En el Japón feudal del siglo XIX, las hambrunas y las epidemias azotaban regularmente a la población. Las familias más pobres enfrentaban decisiones inimaginables cuando la comida escaseaba y cada boca extra significaba menos posibilidades de supervivencia. Existe una práctica legendaria en la historia japonesa llamada ubasute, que literalmente se traduce como abandonar a la anciana. Según estas historias, durante las épocas de mayor desesperación, las familias
llevaban a sus miembros más ancianos o enfermos a lugares remotos en las montañas y los dejaban allí para que murieran de hambre, deshidratación o exposición a los elementos. La idea era reducir el número de bocas que alimentar y darle a los más jóvenes una oportunidad de sobrevivir. Hoy en día, muchos historiadores debaten si el ubasute fue realmente una práctica común o más bien un producto del folclore japonés, una leyenda urbana de tiempos antiguos. Sin embargo, lo que no se puede negar es que estas historias existieron y se transmitieron de generación en generación. Y cuando la gente necesitaba imaginar dónde ocurrían estos abandonos, dónde podrías llevar a alguien para que nunca fuera encontrado, pensaban en lugares como Aokigahara. El bosque, con su laberinto de árboles retorcidos y su silencio sepulcral, parecía el escenario perfecto para estas historias. La imaginación popular lo pobló de fantasmas, de espíritus de los ancianos abandonados que vagaban entre los árboles en busca de venganza. Los japoneses los llamaban yurei, espíritus de los muertos llenos de ira y sed de venganza, condenados a vagar eternamente porque no recibieron los ritos funerarios apropiados. Los poemas antiguos, algunos con más de 1000 años de antigüedad, ya mencionaban que el bosque estaba maldito. Los viajeros contaban historias de sentirse observados, de escuchar voces que los llamaban desde las profundidades del mar de árboles, de ver figuras espectrales entre las sombras. Pero durante siglos, estas fueron solo historias. Leyendas que mantenían a la gente alejada, mitos que se contaban alrededor del fuego. Todo cambió en 1960. Ese año, un autor japonés llamado Seicho Matsumoto publicó una novela titulada Nami no Tou, o Torre de Olas. La historia culminaba con una escena dramática. Dos amantes, incapaces de estar juntos en vida, viajaban al bosque de Aokigahara para acabar con sus vidas en un pacto suicida. La novela fue un éxito rotundo. Matsumoto era ya un autor reconocido, y esta obra se convirtió en una de sus más populares. Pero algo inesperado sucedió después de su publicación. La gente comenzó a imitar lo que había leído en las páginas de la novela. Aokigahara, que hasta entonces era conocido principalmente por su belleza natural y sus leyendas de fantasmas, empezó a ser visto como el lugar perfecto para quitarse la vida. Las autoridades locales comenzaron a encontrar cuerpos en el bosque con una frecuencia alarmante. Y luego, en 1993, ocurrió algo que sellaría el destino de Aokigahara para siempre. Un autor llamado Wataru Shurumi publicó un libro titulado El completo manual del suicidio. No era ficción, era exactamente lo que el título prometía, una guía paso a paso sobre diferentes métodos para acabar con la propia vida. Y en ese manual, Shurumi dedicaba una sección especial a Aokigahara, recomendándolo como uno de los lugares más apropiados de Japón para llevar a cabo el acto. El libro fue extremadamente controvertido, pero también extremadamente popular. Vendió millones de copias en Japón y se convirtió en una especie de fenómeno cultural oscuro. Y con cada copia vendida, más personas conocían sobre Aokigahara. Más personas lo consideraban como una opción. Más personas tomaban el tren desde Tokio hacia la estación de Kawaguchiko, caminaban hacia el bosque y se adentraban en el mar de árboles con la intención de no regresar nunca. Las estadísticas comenzaron a ser alarmantes. En los primeros años del 2000 se encontraban entre 70 y 100 cuerpos cada año durante las búsquedas organizadas. Y esos eran solo los que se encontraban. El bosque es tan denso, tan vasto, que muchos cuerpos nunca fueron descubiertos. Algunos quedaron enterrados bajo las raíces de los árboles, otros fueron consumidos por los osos negros asiáticos que habitan la zona, otros simplemente desaparecieron en las profundidades del bosque como si se los hubiera tragado la tierra misma. Pero aquí está lo que quiero que entiendas. Y es crucial que te quedes para escuchar esto porque es el corazón de toda esta historia. Aokigahara no es simplemente un lugar donde la gente va a morir. Es un espejo de algo mucho más grande, mucho más profundo que está sucediendo en la sociedad japonesa y, si somos honestos, en el mundo entero. La cultura del silencio. Japón tiene una de las tasas de suicidio más altas entre los países desarrollados del mundo. Para entender por qué Aokigahara se convirtió en lo que es, necesitamos entender cómo la sociedad japonesa ve el suicidio. Y créeme, es muy diferente a como lo vemos en Occidente. En la cultura japonesa existe un concepto llamado seppuku, también conocido como harakiri. Era el suicidio ritual de los samuráis, una forma de muerte considerada honorable cuando un guerrero enfrentaba la deshonra o la derrota. El samurái se abría el vientre con su propia espada en un acto de extremo coraje y control. No era visto como un acto de cobardía o desesperación, sino como la máxima expresión de honor, de tomar responsabilidad por los propios actos. Aunque el seppuku dejó de practicarse hace más de un siglo, su sombra alargada
todavía se proyecta sobre la sociedad japonesa moderna. La idea de que el suicidio puede ser una forma de asumir responsabilidad, de preservar el honor, de no ser una carga para los demás, permanece arraigada en el inconsciente cultural. Un ejecutivo de negocios que lleva a su empresa a la bancarrota, un estudiante que no logra entrar a la universidad deseada, un empleado que comete un error grave en el trabajo, pueden sentir que el suicidio es la forma apropiada de tomar responsabilidad. En 2008, la crisis financiera global golpeó a Japón con una fuerza devastadora. La economía, que ya venía arrastrando problemas desde la década perdida de los 90, se contrajo brutalmente. Miles de empresas cerraron, cientos de miles de personas perdieron sus empleos y el número de suicidios se disparó un 15% en un solo año. El pico llegó en marzo de 2009, justo al final del año fiscal japonés. Ese mes, las autoridades en Aokigahara encontraron más cuerpos que nunca. El bosque se había convertido en un destino para aquellos que habían perdido sus trabajos, sus ahorros, su sentido de propósito. Muchos dejaban notas explicando que no querían ser una carga para sus familias, que habían fallado en su deber de proveer, que no veían otra forma de recuperar su honor. Pero hay algo más en la cultura japonesa que contribuye a este fenómeno, el concepto de gaman, que significa soportar lo insoportable con paciencia y dignidad. Los japoneses son criados para no mostrar sus emociones en público, para no ser una molestia para los demás, para mantener la armonía social, incluso si eso significa guardar silencio sobre su propio sufrimiento. Es una sociedad donde pedir ayuda puede verse como una debilidad, donde admitir que estás luchando con problemas mentales puede traer vergüenza no solo a ti, sino a toda tu familia. Esta combinación de factores, la idealización histórica del suicidio honorable, la presión económica extrema, la cultura del silencio sobre la salud mental, creó la tormenta perfecta y Aokigahara estaba justo en el centro de ella. Piénsalo por un momento. Si estás en Tokio, agobiado por pensamientos de acabar con todo, y has leído sobre este bosque, donde el silencio es absoluto, donde la densidad de los árboles garantiza privacidad, donde la reputación del lugar le da una especie de validación sombría a tu decisión, ¿no empiezas a verlo como un destino lógico? El bosque se convirtió en un símbolo, un lugar donde tu muerte tendría un contexto, donde no estarías solo porque miles antes que tú habían tomado la misma decisión, y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. Porque Aokigahara no solo atrae a personas en crisis, también empezó a atraer a turistas morbosos, a bloggers buscando contenido sensacionalista, a curiosos que querían ver el famoso bosque del suicidio con sus propios ojos, los guardianes del bosque, pero no todos los que entran en Aokigahara van a morir, algunos van a salvar vidas. Desde principios de los años 70, un pequeño ejército de voluntarios, policías y trabajadores forestales ha estado patrullando a Aokigahara en búsqueda de dos cosas: cuerpos y personas que todavía pueden ser salvadas. Son los guardianes silenciosos del bosque, y sus historias son algunas de las más conmovedoras y perturbadoras que escucharás. Toru Kurihara fue uno de los patrulleros más veteranos del bosque. Durante décadas caminó por los senderos de Aokigahara, adentrándose en las zonas más profundas, donde los árboles crecen tan juntos que apenas puedes moverte entre ellos. En un periodo de 37 días, Kurihara encontró 36 cuerpos, 36 vidas, que terminaron entre esos árboles. En entrevistas, Kurihara describía lo que encontraba con una mezcla de tristeza y pragmatismo. Algunos cuerpos estaban relativamente intactos, personas que habían muerto hacía días o semanas. Otros habían estado allí durante meses o incluso años, descompuestos por los elementos, dispersados por los animales. Algunos habían dejado tiendas de campaña, señal de que habían acampado en el bosque durante días, quizás luchando con su decisión, antes de finalmente llevarlo a cabo. Lo que más le impactaba a Kurihara no eran los cuerpos mismos, sino los objetos personales que encontraba junto a ellos. Fotografías de familias sonrientes, cartas de despedida escritas con letra temblorosa, juguetes de niños llevados por padres desesperados. Cada objeto contaba una historia. Recordaba que estos no eran simplemente cuerpos, eran personas con vidas, con familias, con sueños, que se habían roto de formas que nunca podríamos comprender completamente. Los patrulleros han desarrollado una habilidad casi sobrenatural para identificar a las personas que entran al bosque con malas intenciones. Miran los ojos, el lenguaje corporal, la forma en que alguien camina. Una persona que va de excursión camina con propósito, con energía. Una persona que va a morir camina diferente, más lento, sin rumbo aparente pero con una determinación sombría. Cuando los patrulleros identifican a alguien en riesgo, se acercan con cuidado, no pueden ser demasiado directos, porque eso podría asustar a la persona y hacer que se adentren más en el bosque, pero tampoco pueden ser demasiado sutiles porque cada segundo cuenta. Usualmente
inician una conversación casual, preguntan si la persona necesita ayuda para orientarse, si está perdida, si quiere compañía. Y aquí viene algo hermoso que quiero que escuches. Muchas veces todo lo que alguien necesita es que otra persona les hable, que alguien les muestre que son vistos, que importan, que su vida tiene valor. Los patrulleros han salvado cientos de vidas simplemente estando presentes, simplemente ofreciendo una taza de té caliente, simplemente escuchando. Uno de los patrulleros contó una historia sobre un hombre que encontró sentado al borde de uno de los senderos, con una soga en las manos, claramente preparándose. El patrullero se sentó a su lado sin decir nada durante varios minutos. Finalmente, le ofreció un cigarrillo. El hombre lo aceptó. Fumaron juntos en silencio. Después de un rato, el hombre comenzó a hablar. Habló sobre su empresa que había quebrado, sobre las deudas que no podía pagar, sobre la vergüenza de enfrentar a su familia. El patrullero solo escuchó. Cuando terminaron los cigarrillos, el hombre dejó la soga y caminó fuera del bosque con el patrullero. Años después, ese mismo hombre regresó al bosque como voluntario para ayudar a otros. Pero no todas las historias tienen finales felices. Los patrulleros también han experimentado las limitaciones de lo que pueden hacer. Han visto personas que se alejan corriendo cuando intentan acercarse. Han encontrado cuerpos de personas que pasaron junto a ellos horas antes pero que no mostraban señales de estar en peligro. Han llegado segundos demasiado tarde. Existe incluso un protocolo específico para cuando encuentran un cuerpo. Primero, deben documentar exactamente dónde fue encontrado usando GPS. Aunque, como mencioné antes, los GPS no siempre funcionan bien en Aokigahara debido al hierro magnético en el suelo. Atan cintas de plástico brillante a los árboles para marcar un camino de regreso. Luego notifican a la policía, que envía un equipo para recuperar el cuerpo. Los cuerpos son llevados a la estación de policía local, donde son colocados en una habitación especial reservada específicamente para las víctimas de suicidio de Aokigahara. Y aquí es donde la historia toma un giro aún más extraño. Existe una superstición entre el personal de la estación de que si dejas un cuerpo completamente solo en esa habitación, el espíritu del difunto, el yurei, se volverá inquieto y causará problemas. Así que alguien siempre debe quedarse con el cuerpo. Los oficiales se turnan para pasar la noche en la habitación con los muertos, jugando cartas o leyendo para mantenerse despiertos, manteniendo compañía a aquellos que murieron solos. ¿Te das cuenta de la profunda tristeza de esto? Incluso en la muerte, incluso después de haber elegido terminar con todo en la soledad de Aokigahara, alguien se queda contigo. Es una práctica que habla de la forma en que la cultura japonesa ve tanto la muerte como el deber hacia los muertos. Las búsquedas organizadas del bosque ocurren varias veces al año, usualmente después del invierno, cuando la nieve se derrite y los cuerpos que estuvieron ocultos durante meses quedan expuestos. Voluntarios, que incluyen a psicólogos, trabajadores sociales y gente común que simplemente quiere ayudar, forman líneas y caminan lentamente a través del bosque, mirando debajo de cada arbusto, detrás de cada árbol retorcido, dentro de cada cueva de lava. Es un trabajo agotador, tanto física como emocionalmente. Muchos voluntarios han descrito cómo les cambia ver la evidencia tangible de tanto sufrimiento humano, de tantas vidas perdidas, te marca de formas que no puedes anticipar. Algunos voluntarios solo lo hacen una vez y nunca regresan. Otros se sienten llamados a continuar, sintiendo que es su deber honrar a los muertos ayudando a los vivos. Y hablando de ayudar a los vivos, déjame contarte sobre las medidas que se han implementado para prevenir más tragedias. Porque sí, Aokigahara sigue siendo un lugar donde la gente va a morir, pero también se ha convertido en un símbolo de esperanza y resistencia, señales de esperanza. En la entrada principal del bosque de Aokigahara, antes de que comiences a caminar bajo esa bóveda verde y silenciosa, encuentras algo inesperado, señales. Pero no son señales de advertencia sobre osos o sobre mantenerte en los senderos. Son algo mucho más personal, mucho más urgente. Una de las señales dice: tu vida es un regalo precioso de tus padres. Otra dice: piensa cuidadosamente en tus hijos, tu familia. Una tercera tiene simplemente un número de teléfono y las palabras: por favor, consulta con la policía antes de decidir morir. Estas señales fueron instaladas por el gobierno de la prefectura de Yamanashi como parte de una campaña más amplia de prevención del suicidio. Están escritas en japonés y en inglés, porque Aokigahara no solo atrae a japoneses. Personas de todo el mundo que han escuchado sobre el bosque del suicidio han viajado hasta allí con la intención de acabar con sus vidas. Pero aquí está la pregunta que todos se hacen. ¿Funcionan estas señales? ¿Puede un pedazo de metal con palabras escritas realmente hacer que alguien cambie de opinión en el último momento? La respuesta, sorprendentemente, es que a veces sí. Los patrulleros han encontrado personas sentadas frente a estas señales, leyéndolas una y otra vez, llorando. Han intervenido en esos momentos y logrado convencer a las personas de regresar, de dar
una oportunidad más a la vida. Las palabras sobre los padres, sobre los hijos, sobre la familia, tocan una fibra sensible en la cultura japonesa donde las relaciones familiares y las obligaciones sociales son fundamentales. Pero las señales son solo el comienzo de los esfuerzos de prevención. En 2009, las autoridades comenzaron a contratar más patrulleros profesionales, no solo voluntarios. Se instalaron cámaras de seguridad en las entradas del bosque para monitorear quién entra y quién sale. Si alguien entra solo, especialmente durante las horas impares del día, y no sale después de varias horas, se envía un equipo de búsqueda. Se han establecido zonas específicas en el bosque marcadas como áreas prohibidas. No es ilegal entrar a ellas, pero están claramente señalizadas como peligrosas, tanto por el terreno irregular como por otras razones que no se mencionan explícitamente. Todos entienden lo que realmente significan esas señales. Son las zonas donde se encuentran más cuerpos, donde la gente va cuando no quiere ser encontrada. Los senderos principales del bosque han sido mejorados y marcados claramente. Hay mapas en intervalos regulares mostrando dónde estás y cómo salir. Esto no es solo para los turistas regulares, sino también para aquellas personas que todavía no están completamente seguras de su decisión. Si entras al bosque con pensamientos suicidas pero comienzas a dudar, esos mapas te dan una salida literal. Hay algo más que quiero que sepas, y es importante. ¿Recuerdas que mencioné antes que en 2004 se encontraron 108 cuerpos en Aokigahara? Después de ese año, el gobierno japonés tomó una decisión controversial. Dejaron de publicar las estadísticas oficiales de suicidios en el bosque. La razón, argumentaban, era que publicar los números cada año estaba glorificando el fenómeno. Estaba creando una especie de competencia macabra donde las personas veían la cifra del año anterior y Aokigahara seguía ganando notoriedad como el lugar para el suicidio. Al dejar de publicar las cifras, esperaban reducir el atractivo morboso del bosque. Esta decisión fue muy debatida. Algunos argumentaban que ocultar los datos era una forma de barrer el problema bajo la alfombra, de pretender que no existía. Otros defendían que era una medida necesaria para desromantizar el bosque y potencialmente salvar vidas. Lo cierto es que después de 2010 no tenemos números oficiales, solo estimaciones basadas en reportes ocasionales de los medios y testimonios de patrulleros. Lo que sí sabemos es que los suicidios siguen ocurriendo, el bosque no ha perdido su trágica reputación, pero también hay indicios de que las medidas de prevención están funcionando, al menos parcialmente. Más personas son interceptadas antes de cometer el acto. Más personas llaman a las líneas de ayuda cuyos números están en esas señales. Más personas salen del bosque con vida. Y luego está el esfuerzo por cambiar la narrativa sobre Aokigahara, por recordarle al mundo que este no es solo el bosque del suicidio. Es también un lugar de extraordinaria belleza natural, un ecosistema único, un sitio de importancia geológica e histórica, la belleza oculta. Porque aquí está lo que no te han contado sobre Aokigahara. Sí, es el escenario de incontables tragedias. Sí, su reputación oscura está bien merecida, pero también es, objetivamente, uno de los bosques más hermosos y únicos de Japón. Las raíces de los árboles que se entrelazan sobre roca volcánica crean formaciones que parecen esculturas naturales. El musgo que cubre todo, desde las rocas hasta los troncos caídos, le da al bosque un tono verde luminoso que parece brillar incluso en los días nublados. Los cipreses hinoki y los abetos crecen tan altos y tan rectos que cuando miras hacia arriba parece que las copas de los árboles están sosteniendo el cielo mismo. En primavera, pequeñas flores silvestres brotan entre las raíces. En otoño, algunas especies de árboles caducifolios salpican el mar verde con toques de rojo y dorado. En invierno, la nieve se acumula en las ramas, creando un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas. Y luego están las cuevas de lava. Aokigahara se formó sobre un flujo de lava solidificada, ¿recuerdas? Pues cuando la lava fluye, la parte exterior se enfría primero, mientras que el núcleo sigue líquido y caliente. Eventualmente, el núcleo drena, dejando tubos vacíos bajo tierra. Estas son las cuevas de lava, y Aokigahara tiene muchas de ellas. La cueva de hielo de Narusawa es una de las más famosas. Dentro de esta cueva, incluso en pleno verano cuando afuera las temperaturas superan los 30 grados, el interior se mantiene justo por encima del punto de congelación. Columnas de hielo crecen desde el suelo de la cueva, algunas alcanzando 3 metros de altura. Es un espectáculo surrealista, como entrar en un palacio de cristal escondido bajo tierra. La cueva del viento Fugaku es otra maravilla. Los techos y paredes están cubiertos de formaciones de roca volcánica que parecen obras de arte abstracto. Colonias de musgo poco comunes crecen en las partes más profundas de la cueva, especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Estas cuevas fueron usadas durante siglos por los habitantes locales. Antes de la refrigeración moderna, la gente almacenaba hielo de las cuevas para preservar comida y capullos de gusanos de seda. Excavaban bloques de hielo en invierno y los guardaban en las profundidades de las cuevas.
donde podían mantenerse congelados durante todo el año. El gobierno local ha intentado promover estas maravillas naturales para atraer a un tipo diferente de visitante. Turistas que vienen a hacer senderismo, a explorar las cuevas, a fotografiar la flora y fauna únicas del bosque, familias que buscan un escape de la ciudad para conectar con la naturaleza, científicos que estudian cómo la vida se adapta a crecer sobre roca volcánica. Y aquí está la tensión que define a Aokigahara en la actualidad. Es simultáneamente un destino turístico y un cementerio. Es un parque nacional protegido y un símbolo de crisis de salud mental. Es un lugar de belleza incomparable y de tragedia indescriptible. ¿Cómo reconcilias estas dos realidades? ¿Cómo caminas por un sendero admirando la belleza natural mientras sabes que justo fuera del camino, entre esos mismos árboles hermosos, alguien puede estar muriendo en ese mismo momento? Los guías turísticos que conducen grupos a través de Aokigahara enfrentan este dilema constantemente. Les han instruido que no mencionen la reputación oscura del bosque a menos que los turistas pregunten específicamente. Quieren que la gente vea la belleza, que disfrute la experiencia, que se lleve recuerdos positivos, pero inevitablemente alguien pregunta y entonces el guía debe decidir cuánto compartir, cómo equilibrar la verdad con la sensibilidad. Algunos guías han desarrollado respuestas preparadas, reconocen la historia del bosque, pero rápidamente pivotean hacia enfatizar los esfuerzos de prevención, las historias de personas que fueron salvadas, la importancia de la salud mental. Otros simplemente confirman lo que el turista preguntó y luego señalan un árbol particularmente interesante o una formación de raíces única, redirigiendo suavemente la atención. Y luego está el hecho innegable de que muchos turistas vienen específicamente por la reputación oscura. No están interesados en las cuevas de hielo o en las especies de musgo. Quieren ver el bosque del suicidio. Quieren tomar fotografías en un lugar famoso por razones morbosas. Quieren la emoción de estar en un lugar embrujado o maldito. Este turismo oscuro, como se le llama, es profundamente controvertido. Es irrespetuoso. ¿Está explotando el sufrimiento humano real? ¿O es simplemente curiosidad humana natural por la muerte y el misterio? Los lugareños tienen opiniones divididas. Algunos lo ven como una falta de respeto a las personas que murieron allí. Otros argumentan que cualquier atención al bosque, incluso de turistas morbosos, trae ojos adicionales que podrían ayudar a identificar a personas en riesgo. Lo que nadie discute es que este turismo existe, y eso nos lleva a uno de los eventos más controversiales en la historia reciente de Aokigahara, un evento que provocó indignación global y forzó conversaciones incómodas sobre ética, redes sociales y respeto por los muertos. El escándalo que sacudió al mundo, si me estás viendo ahora probablemente eres lo suficientemente joven para recordar enero de 2018, probablemente recuerdas el nombre Logan Paul, y si no lo recuerdas, déjame refrescarte la memoria, porque este momento definió cómo el mundo moderno interactúa con Aokigahara. Logan Paul era y sigue siendo uno de los creadores de contenido más grandes de YouTube. Millones de suscriptores, principalmente jóvenes, veían sus vídeos diariamente. En diciembre de 2017, Paul viajó a Japón con su equipo para crear una serie de vlogs y decidió visitar Aokigahara. Desde el principio, algo estaba mal con la aproximación. Paul y su equipo entraron al bosque con cámaras, rodando, bromeando, riéndose nerviosamente. Claramente sabían la reputación del lugar. Estaban jugando con esa reputación para crear contenido. Y entonces encontraron algo. Entre los árboles, a solo unos metros del sendero, vieron el cuerpo de un hombre que se había ahorcado, probablemente horas o días antes. Y aquí está la parte que provocó la indignación. En lugar de apagar las cámaras, en lugar de notificar discretamente a las autoridades y retirarse con respeto, Paul y su equipo filmaron el cuerpo. Lo enfocaron, hicieron comentarios sobre él y luego Paul editó el vídeo, le puso un título clickbait, agregó emoticonos en la miniatura y lo subió a YouTube. El vídeo fue visto millones de veces antes de que Paul finalmente lo eliminara bajo presión pública masiva. Pero el daño estaba hecho. Capturas de pantalla circularon por todas las redes sociales. Los medios de comunicación de todo el mundo cubrieron la historia. El gobierno japonés emitió una declaración condenando las acciones de Paul. YouTube lo suspendió temporalmente de su programa de publicidad preferente. Pero más allá de la controversia sobre Paul específicamente, el incidente abrió una conversación más amplia. ¿Qué dice sobre nuestra sociedad? Que alguien pensara que filmar un cuerpo y subirlo a YouTube era aceptable. ¿Qué dice sobre la cultura de las redes sociales donde el contenido shocking, sin importar cuán insensible, genera vistas y por lo tanto dinero? ¿Y qué dice sobre cómo hemos convertido a Aokigahara en una atracción, en contenido, en lugar de respetarlo como el lugar de tragedia que es? Las familias de las víctimas de suicidio en Aokigahara expresaron su horror y dolor. Para ellos, esto no era contenido. Era su padre, su hermano, su hijo, siendo expuesto y explotado por vistas
en Internet. Las organizaciones de prevención del suicidio señalaron que mostrar métodos de suicidio y normalizar el acto a través de contenido viral podía inspirar conductas imitativas, especialmente en audiencias jóvenes vulnerables. El incidente también puso un reflector sobre cuántas otras personas habían hecho algo similar, aunque quizás no tan flagrante. Búsquedas en YouTube y otras plataformas revelaron cientos de vídeos de personas entrando a Aokigahara, algunos con títulos como Buscando cuerpos en el bosque del suicidio o Pasé la noche en el bosque más embrujado de Japón. Muchos fueron eliminados después del escándalo de Paul, pero el problema persiste. Y aquí está algo en lo que quiero que pienses. Cada vez que alguien crea contenido sobre Aokigahara, enfocándose exclusivamente en su reputación oscura, cada vez que lo llaman solo el bosque del suicidio, están reforzando esa identidad. Están haciendo que más personas lo vean de esa manera. Están potencialmente inspirando a personas en crisis a ver el bosque como un destino. Por eso es tan importante la forma en que hablamos sobre este lugar. Por eso he tratado en este vídeo de darte el contexto completo, la historia, la cultura, las personas detrás de las estadísticas, porque Aokigahara merece más que ser reducido a clickbait. Las personas que murieron allí merecen más que convertirse en contenido viral. Si este vídeo te está haciendo pensar, si te está dando una perspectiva que no habías considerado antes, te pido que lo compartas. No por las vistas, no por el algoritmo, sino porque conversaciones como esta son importantes. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora sería un buen momento. Estamos construyendo una comunidad de personas que quieren entender el mundo de manera más profunda, más matizada. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos vídeos. Pero ahora déjame llevarte más profundo en la historia, porque todavía hay mucho que revelar. Dentro del bosque, experiencias reales, déjame contarte sobre lo que realmente se siente estar dentro de Aokigahara, porque es algo que ninguna fotografía o vídeo puede capturar completamente. Imagina que estás en la entrada del bosque. Frente a ti, un camino de tierra compactada se adentra bajo la bóveda verde. A ambos lados del camino, carteles en japonés e inglés, con esos mensajes de prevención que mencioné antes. Puedes escuchar el sonido distante de otros turistas, el clic de las cámaras, el murmullo de conversaciones. El aire huele a tierra húmeda y a pino. Comienzas a caminar. Los primeros 100 metros son casi decepcionantes si vienes esperando algo siniestro. Es solo un sendero bonito a través de un bosque denso. Familias caminan adelante de ti. Niños corren entre los árboles riendo. Parejas toman selfies. Es casi normal. Pero entonces te alejas del sendero principal. Quizás hay un camino secundario que promete llevarte a una vista panorámica o a una cueva interesante. Lo tomas. Y casi inmediatamente algo cambia. Primero, el ruido desaparece. No gradualmente, sino de repente, como si alguien hubiera cerrado una puerta hermética detrás de ti. Ya no escuchas a los otros turistas, aunque estén a solo 50 metros de distancia. Ya no escuchas pájaros. De hecho, te das cuenta de que no has escuchado ningún pájaro desde que entraste al bosque. Los árboles están demasiado juntos, la luz no penetra lo suficiente, y muchos pájaros simplemente evitan a Aokigahara. El silencio es tan completo que te hace hiperconsciente de tus propios sonidos. Tu respiración suena fuerte en tus oídos. Tus pasos crujen sobre las hojas muertas y ramitas. Cuando te detienes, cuando intentas quedarte completamente quieto, esperas escuchar algo, cualquier cosa, pero no hay nada, solo ese silencio denso, casi sólido, que parece presionar contra tus tímpanos. Miras tu teléfono, sin señal. Lo sabías, todos te advirtieron, pero verlo confirmado te hace sentir más aislado. Tu GPS parece confundido, tu ubicación saltando erráticamente en el mapa o simplemente girando en círculos sin poder establecer una posición. La brújula en tu aplicación de mapas no puede decidir hacia dónde apunta el norte. Los árboles a tu alrededor son diferentes de otros bosques que has visitado. Sus troncos no son rectos, se retuercen y se doblan en ángulos extraños, como si estuvieran tratando de escapar de algo en el suelo. Y cuando miras hacia abajo entiendes por qué. Las raíces no pueden penetrar la roca volcánica sólida, así que se extienden sobre la superficie como tentáculos gigantes, entrecruzándose unas con otras, creando una red tridimensional que hace casi imposible caminar en línea recta. Cada pocos pasos tienes que levantar las piernas alto para pasar por encima de raíces que son tan gruesas como tu muslo. O tienes que agacharte para pasar debajo de ramas que cuelgan demasiado bajo. El musgo cubre todo, así que cada superficie es resbaladiza. Un paso en falso y podrías torcerte un tobillo en el espacio entre las raíces o golpearte la cabeza contra una rama que no viste venir. Y entonces ves algo que te hace detenerte. A unos 20 metros fuera del sendero, apenas visible entre los árboles, hay algo que no pertenece allí. Es una carpa pequeña, azul, parcialmente colapsada. Te acercas con cautela, tu corazón latiendo más fuerte. La carpa está vacía, pero hay cosas dentro. Una mochila, una botella de agua vacía, un libro. Te alejas rápidamente sin tocar nada. ¿Cuánto tiempo ha estado esa carpa allí?
su dueño todavía está en algún lugar del bosque, o fue encontrado hace semanas y esta es solo basura olvidada. Más adelante ves cintas de plástico brillante, amarillas y naranjas, atadas a los árboles formando un camino. Al principio piensas que son marcadores de sendero, pero las miras más de cerca y te das cuenta de que están desgastadas, algunas rotas, otras apenas colgando de las ramas, y no llevan hacia ningún destino obvio. Simplemente serpentean entre los árboles, adentrándose más y más en el bosque. ¿Son marcadores viejos de búsquedas o son algo más siniestro? Existe una teoría de que algunas personas que entran al bosque sin estar completamente seguras de su decisión llevan rollos de cinta. Atan un extremo a un árbol cerca del sendero principal y desenrollan la cinta mientras caminan, creando un camino de vuelta por si cambian de opinión. La cinta es su línea de vida, su última conexión con el mundo de los vivos. Si la cortan, si la dejan ir, están tomando la decisión final. No sabes si esta teoría es cierta o solo leyenda urbana, pero ver esas cintas desgastadas en los árboles te llena de una tristeza que no puedes nombrar. Imaginas a alguien caminando lentamente, desenrollando cinta, luchando con cada paso sobre si dar la vuelta o continuar, y finalmente decidiendo soltar la cinta y caminar hacia la oscuridad. Decides regresar al sendero principal. Pero ahora tienes un problema, no estás completamente seguro de dónde está el sendero. Viniste en línea recta, o eso pensabas, pero todos los árboles se ven igual, todas las direcciones se ven igual. El pánico comienza a crecer en tu pecho. Respiras profundo, te obligas a calmarte. Caminas en la dirección que crees que es correcta, pero después de 5 minutos no has encontrado el sendero. Caminas en otra dirección. Nada. Esta es otra cosa sobre Aokigahara que la gente no entiende hasta que están allí. Es increíblemente fácil perderse, ¿no? La densidad de los árboles significa que no puedes ver más allá de unos pocos metros en cualquier dirección. No hay puntos de referencia. Sin poder usar tu GPS o tu brújula de manera confiable, estás navegando a ciegas. Y el terreno irregular de raíces y rocas volcánicas significa que caminar 100 metros puede tomar 10 minutos de esfuerzo concentrado. Personas han muerto en Aokigahara sin la intención de suicidarse, simplemente porque se perdieron. Se alejaron del sendero para tomar una foto o para explorar una cueva, y nunca pudieron encontrar el camino de regreso. Algunos pasaron días perdidos, muriendo eventualmente de hambre, sed o hipotermia. Sus cuerpos fueron encontrados lejos de donde alguien pensaría buscar, porque se habían desplazado en círculos durante horas sin darse cuenta. Finalmente, después de lo que parece una eternidad, pero probablemente son solo 15 minutos, escuchas voces. Caminas hacia ellas y emerges de nuevo al sendero principal. Otros turistas te miran con curiosidad, probablemente preguntándose por qué te ves tan aliviado. Respiras profundo, miras hacia atrás al bosque denso del que acabas de salir y decides que has tenido suficiente aventura por un día. Esta es la experiencia típica de alguien que se adentra solo un poco fuera de los senderos marcados. Ahora imagina ir más profundo. Imagina pasar horas, días, en ese silencio absoluto. Imagina la oscuridad completa cuando cae la noche y te das cuenta de que estás verdaderamente solo. Imagina los pensamientos que deben pasar por la mente de alguien que ha venido aquí con la intención de nunca salir. Ahora entiendes por qué Aokigahara tiene el poder que tiene. No es solo su reputación, es la experiencia física del lugar, el aislamiento absoluto, el silencio que amplifica tus pensamientos, la sensación de estar en un mundo aparte, un lugar donde las reglas normales no aplican. Para alguien que ya está en un lugar oscuro mentalmente, Aokigahara puede parecer la materialización física de cómo se sienten por dentro. Las historias no contadas, quiero contarte sobre algunas de las personas que murieron en Aokigahara, porque detrás de cada estadística hay una historia humana real, y con el respeto apropiado, creo que estas historias merecen ser contadas. En 2003, un hombre de 54 años llamado Takeshi entró al bosque. Dejó una nota para su familia explicando que su pequeño negocio había fracasado, que debía más dinero del que podría pagar en varias vidas, y que no podía soportar la vergüenza de lo que había hecho su familia. En la cultura japonesa del trabajo, el fracaso empresarial no es visto simplemente como un revés económico, sino como un fracaso moral personal. Takeshi sintió que había deshonrado no solo a su familia inmediata, sino a sus ancestros. Su cuerpo fue encontrado 3 semanas después durante una búsqueda rutinaria. En su mochila tenían fotografías de su boda, de sus 2 hijos, cuando eran pequeños, y una carta que había comenzado a escribir a su esposa, pero nunca terminó. La primera línea decía: lo siento por no ser suficientemente fuerte. La historia de Takeshi no es única. Muchos de los que terminan en Aokigahara son hombres de mediana edad que han experimentado fracasos financieros o profesionales. En una sociedad donde tu trabajo define tu identidad y tu valor, perder ese trabajo o fracasar en ese rol puede sentirse como perder tu razón de existir. Pero no son solo los hombres de negocios. En 2011 encontraron el cuerpo de una estudiante universitaria de 20 años. Su historia eventualmente se hizo pública
cuando sus padres decidieron hablar sobre ella en una campaña de concientización sobre salud mental. Había estado luchando con depresión desde la secundaria, pero lo había ocultado de todos, incluso de su familia cercana. Sacaba buenas calificaciones, salía con amigos, parecía perfectamente normal desde afuera, pero por dentro estaba luchando batallas que nadie veía. El día que desapareció, les dijo a sus compañeros de cuarto que iba a visitar a su familia por el fin de semana. En cambio, tomó el tren a la prefectura de Yamanashi, caminó directamente a Aokigahara y nunca salió. No dejó nota. Su teléfono fue encontrado apagado en su mochila. Es como si hubiera querido simplemente desaparecer, sin explicación, sin despedidas. Sus padres más tarde encontraron un diario en su habitación, página tras página de pensamientos oscuros, de sentimientos de no encajar, de no querer seguir fingiendo estar bien. La última entrada, escrita la noche antes de su viaje a Aokigahara, decía simplemente: estoy cansada de usar la máscara. Mañana, finalmente, puedo descansar. Luego está la historia de dos amantes que entraron al bosque tomados de la mano. Este fenómeno, llamado Shinju, o suicidio doble romántico, tiene raíces profundas en la literatura y el teatro japonés. La idea es que, si dos personas no pueden estar juntas en esta vida debido a circunstancias imposibles, pueden elegir morir juntos y así estar unidos en la próxima vida. Esta pareja en particular tenía ambos poco más de 30 años. Él estaba casado con otra mujer, un matrimonio arreglado, que su familia había insistido años antes. Ella no podía tener hijos debido a una condición médica, lo cual en su familia tradicional la hacía sentir que era defectuosa, inadecuada. Se conocieron en el trabajo y se enamoraron, pero ambos sentían que no había forma de estar juntos sin causar un escándalo insoportable para sus respectivas familias. Fueron encontrados cerca de uno de los lagos pequeños, en el borde del bosque, todavía tomados de la mano. Habían tomado pastillas y simplemente se habían recostado en el musgo, esperando a que el sueño eterno los reclamara. Junto a ellos había dos cartas idénticas, una para la familia de cada uno, pidiendo perdón pero explicando que esta era la única forma en que podían estar juntos. Estas historias son absolutamente desgarradoras y hay cientos, miles como ellas. Cada persona que entra a Aokigahara lo hace con sus propias razones, su propio dolor, su propia historia. Pero hay hilos comunes que los conectan a todos. El sentimiento de no tener salida, la creencia de que son una carga para los demás, la incapacidad de ver un futuro donde las cosas mejoren y, crucialmente, el sentimiento de estar completamente solos con su dolor, que nadie podría entender, que nadie podría ayudar incluso si lo intentaran. Este último punto es quizás el más trágico, porque sabemos que no es cierto. Sabemos que con apoyo, con tratamiento, con tiempo, muchas personas superan incluso los momentos más oscuros. Sabemos que el suicidio es una solución permanente a problemas que a menudo son temporales. Pero cuando estás en medio de ese dolor, cuando cada día se siente como estar atrapado bajo agua luchando por respirar, no puedes ver eso. La esperanza misma parece como una fantasía cruel. Y entonces escuchas sobre un lugar como Aokigahara, un lugar donde el dolor termina, un lugar donde otros como tú han ido, un lugar que ha sido romantizado en libros y películas como un destino final apropiado. Y comienza a aparecer no solo una opción, sino la opción inevitable, el contexto global. Pero aquí está algo crucial que necesito que entiendas. Aokigahara no es único porque haya suicidios allí. Es único porque se ha convertido en un símbolo, un destino designado. El suicidio, tristemente, es un fenómeno global que afecta a todos los países, todas las culturas, todos los grupos demográficos. En Estados Unidos, el suicidio es la 10ª causa principal de muerte. Más de 47.000 personas mueren por suicidio cada año en los Estados Unidos. Eso es una persona cada 11 minutos. En Reino Unido, el suicidio es la mayor causa de muerte para hombres menores de 50 años. En Australia, 8 personas mueren por suicidio cada día. Globalmente, cerca de 800.000 personas mueren por suicidio cada año. Eso es más que las muertes por malaria, por cáncer de mama, por guerra y homicidio combinados. Y por cada persona que muere por suicidio, hay 20 más que lo intentan. Y hay cientos más que tienen pensamientos serios sobre ello pero no actúan. Estos no son solo números, son personas. Son hermanos y hermanas, padres y madres, amigos y colegas. Son el vecino que siempre saludaba con una sonrisa, el compañero de trabajo que hacía bromas en el almuerzo, el estudiante que sacaba buenas calificaciones, la enfermera que cuidaba de otros, el profesor que inspiraba a sus alumnos, el artista que creaba belleza. La mayoría no va a bosques famosos o lugares emblemáticos. Terminan sus vidas en sus propias casas, en habitaciones de hotel, en puentes locales, en lugares ordinarios que para ellos se vuelven extraordinarios solo porque son donde eligieron que su historia terminara. Entonces, ¿por qué Aokigahara recibe tanta atención?
Parte de ello es el exotismo. Para audiencias occidentales, Japón ya parece misterioso y diferente, y un bosque al pie del monte Fuji, asociado con la muerte, suena como algo sacado de una película. Es fácil de romantizar cuando estás a 10.000 kilómetros de distancia, pero también es porque Aokigahara fuerza una conversación incómoda. Es imposible ignorar el problema del suicidio cuando hay un lugar físico específico asociado con él, cuando las búsquedas anuales encuentran docenas de cuerpos, cuando los patrulleros comparten sus historias. Es tangible, de una manera que las estadísticas nacionales no lo son. Y quizás eso es algo bueno. Quizás necesitamos estos recordatorios físicos viscerales de que el suicidio no es algo abstracto, es algo que está sucediendo, que afecta a comunidades reales, que destruye familias reales. Porque aquí está la verdad dura. Por cada persona que muere en Aokigahara, 10 mueren en otros lugares de Japón. 150 mueren en Estados Unidos. Cientos mueren en China, India, Rusia, y nadie hace vídeos sobre esos lugares. Nadie los llama bosques embrujados o puentes malditos. Son solo lugares donde la tragedia golpeó a una familia. Y luego la vida continúa para todos los demás. La atención que Aokigahara recibe es a la vez parte del problema y potencialmente parte de la solución. Es parte del problema porque mantiene al bosque en la conciencia pública como el lugar para el suicidio, en lo cual puede inspirar conductas imitativas, pero es parte de la solución porque mantiene el tema del suicidio y la salud mental en la conversación pública, lo cual es absolutamente necesario si queremos abordar este problema a nivel sistémico. Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? No solo en Aokigahara, sino globalmente. Esa es la pregunta que importa. Y la respuesta es, no tanto como deberíamos, pero más que antes. Las soluciones, prevenir el suicidio es increíblemente complejo, porque las causas son increíblemente complejas. No hay una sola razón por la que alguien decida terminar con su vida. Usualmente es una combinación de factores: enfermedad mental no tratada, trauma, abuso de sustancias, aislamiento social, crisis financiera, relaciones rotas, dolor crónico y tantas otras cosas. Y cada persona tiene su propia combinación única de factores. Pero sabemos algunas cosas que funcionan. Uno de los predictores más fuertes de un intento de suicidio es tener acceso a medios letales en un momento de crisis. La mayoría de las personas que sobreviven a intentos de suicidio no vuelven a intentarlo. Lo que eso nos dice es que muchos actos suicidas son impulsivos, llevados a cabo en momentos de dolor agudo que eventualmente pasan. Si puedes poner barreras, literales o figurativas, entre una persona en crisis y los medios para acabar con su vida, puedes salvar esa vida. Por eso ves redes en algunos puentes famosos. Por eso algunos países tienen leyes estrictas sobre el almacenamiento de medicamentos y la venta de pesticidas, que son métodos comunes de suicidio. Por eso los patrulleros en Aokigahara son tan importantes. Están interfiriendo físicamente en el momento crítico, pero las barreras físicas solo pueden hacer mucho. También necesitamos abordar los factores subyacentes. Eso significa mejorar el acceso a servicios de salud mental. En muchos países, incluyendo Japón, el estigma alrededor de la terapia y la medicación psiquiátrica es enorme. Buscar ayuda puede verse como una admisión de debilidad, algo que podría dañar tu reputación profesional y personal. Japón ha estado trabajando en esto. Después del pico de suicidios en 2003, el gobierno implementó una estrategia nacional de prevención del suicidio. Aumentaron la financiación para servicios de salud mental, lanzaron campañas de concientización pública, establecieron líneas directas de crisis disponibles 24/7 y funcionó. Entre 2010 y 2020, la tasa de suicidios en Japón disminuyó aproximadamente un 35%. Eso es enorme. Esos son miles de vidas salvadas. Pero luego llegó COVID-19 y muchos de esos avances se revirtieron. El aislamiento social, la incertidumbre económica, el estrés prolongado de la pandemia, todos contribuyeron a un repunte en suicidios, especialmente entre mujeres jóvenes y adolescentes. Lo que nos muestra que este es un trabajo constante, no algo que puedes arreglar una vez y olvidar. Otra cosa que sabemos que funciona es reducir el estigma, normalizar las conversaciones sobre salud mental. Cuando celebridades y figuras públicas hablan abiertamente sobre sus luchas con la depresión o la ansiedad, cuando programas de televisión y películas representan estos temas con sensibilidad, cuando escuelas y lugares de trabajo implementan programas de concienciación, la gente se siente menos sola con su dolor. Se dan cuenta de que lo que están experimentando tiene un nombre, que es tratable, que buscar ayuda no es vergonzoso. Las redes sociales son un arma de doble filo en esto. Por un lado, pueden propagar contenido dañino que glorifica o normaliza el suicidio. Por otro lado, pueden conectar a personas que luchan con recursos y comunidades de apoyo, grupos en línea de apoyo entre pares, líneas directas de crisis accesibles vía mensaje de texto,
aplicaciones de salud mental. Todo esto hace que la ayuda sea más accesible, especialmente para personas jóvenes que se sienten más cómodas comunicándose digitalmente que cara a cara. Y luego está el trabajo de organizaciones sin fines de lucro y voluntarios, gente como los patrulleros de Aokigahara que no esperan a que los sistemas gubernamentales se pongan al día. Ellos simplemente salen y hacen el trabajo día tras día, salvando vidas, una conversación a la vez. Estos voluntarios entienden algo fundamental. A veces todo lo que una persona necesita para alejarse del borde es saber que alguien se preocupa, que alguien los ve, que su vida importa a alguien más que a ellos mismos. Es algo tan simple y tan profundo a la vez. Conclusión, entonces, ¿qué hemos aprendido sobre Aokigahara? ¿Qué nos dice este bosque sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad, sobre la condición humana? Nos dice que el dolor es universal, pero la forma en que lo manejamos está profundamente influenciada por la cultura. Nos dice que el silencio, tanto literal como figurativo, puede ser mortal. Nos dice que los lugares pueden convertirse en símbolos y que esos símbolos tienen poder real sobre nuestras acciones. Nos dice que detrás de cada estadística hay una historia humana compleja que merece ser entendida, no simplemente contada. Pero también nos dice algo más esperanzador, que la compasión importa, que la intervención funciona, que nunca es demasiado tarde para tender la mano a alguien que está luchando. Aokigahara seguirá siendo parte del paisaje japonés. Sus árboles continuarán creciendo sobre la lava antigua del monte Fuji. El silencio permanecerá y, tristemente, algunas personas todavía irán allí con la intención de no regresar, pero también seguirán yendo los patrulleros, con sus termos de té caliente y sus palabras amables. Seguirán las señales con números de ayuda, seguirán las campañas de concientización y seguirán las historias de personas que fueron salvadas, que salieron del bosque y construyeron vidas que vale la pena vivir. Si tú o alguien que conoces está luchando con pensamientos suicidas, por favor, busca ayuda. Llama a una línea de crisis. Habla con alguien en quien confíes. Ve a un hospital si es necesario. Tu vida tiene valor, incluso si ahora mismo no puedes verlo. Y si has llegado hasta aquí en este vídeo, gracias por tomarte el tiempo de entender esta historia compleja y dolorosa. Gracias por no buscar solo el morbo, sino la verdad. Gracias por ver a las personas detrás de las estadísticas. Aokigahara es un lugar de belleza y de tragedia. Es un recordatorio de nuestra fragilidad y de nuestra resistencia. Es, al final, un espejo que nos muestra tanto lo peor como lo mejor de lo que significa ser humano. Cuídate, cuida de los demás. Y nunca olvides que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una salida del bosque. Nos vemos en el próximo vídeo.